Hola, ¿cómo están? Yo soy Sabrina Romero. Muchas gracias a Roberto Navarro por la invitación. Soy adaptadora de prótesis oculares en la provincia de Misiones, Argentina. Más que nada le quiero dar unos tips, unos consejos para aquellos que recién comienzan en este mundo de prótesis. Sabemos que la pérdida ocular conlleva consecuencias ya sea psicológicas y sociales también de esa persona. Entonces de nosotros depende hacer una buena prótesis para poder ayudar a esa persona. Por un lado, para la cavidad y por otro lado, para lo psicológico y el trastorno que conlleva perder una parte de nuestro cuerpo. Hay varias preguntas que nos hacen mucho los pacientes y que nosotros como protecistas tenemos que tener en cuenta para poder responderlos de la mejor manera y no generar falsas expectativas. Una de ellas es, ¿mi prótesis va a tener movimiento? Muy bien, esto va a depender de cómo está la cavidad, de cómo quedó luego de la cirugía. Entonces, a veces va a tener movimiento, a veces va a ser muy poco el movimiento. Nosotros no nos podemos dar cuenta de antemano, entonces tenemos que siempre decir las posibles consecuencias que puede llegar a tener este tipo de adaptación. Otra de las consultas que nos hacen es cuánto va a durar esta prótesis y si podemos tener una vida normal. Claramente, al colocarnos una prótesis ocular, nuestra vida va a ser completamente normal, podemos hacer el recambio de la prótesis va a depender de la edad del paciente y de cómo se encuentre esa cavidad, teniendo en cuenta que también el desgaste que tenga la prótesis por el uso y el cuidado. En niños va a ser de 1 a 2 años, dependiendo cómo va el crecimiento, y en un adulto puede llegar de a 4 a 5 años. Todo va a depender de diferentes factores. Entonces, en cuanto a lo que significa lo del movimiento y en cuánto va a durar la lente y que puede llevar una vida normal, son cosas que vamos a tener que decirlo siempre en la primera entrevista que tenemos con este paciente. Siempre se recomienda, o al menos en mi caso, siempre recomiendo tener 2 tipos de entrevistas. En una, conocer al paciente, y en una segunda entrevista recién hacer la prueba con este tipo de prótesis, depende de cómo cada uno adapte. En mi caso, yo adapto con cajas de pruebas. También tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de pacientes. Por ahí, en mi caso, los pacientes más complicados son los que son adultos y tienen una pérdida repentina del globo ocular. Entonces, en estos casos es como que en estos casos va a ser más complicado el tipo de adaptación porque tenemos que lidiar con la consecuencia psicológica que esto conlleva. Bueno, espero que les haya servido estos pequeños tips para tener en cuenta en la adaptación de prótesis oculares. Hola, mi nombre es María Eugenia Vargas, soy médico oftalmólogo, especialista en cirugía oculoplástica. Estoy muy agradecida por la invitación y por la oportunidad que me ha dado Roberto Navarro de compartir con ustedes un poco la información sobre el enfoque oftalmológico del paciente que amerita la adaptación de una prótesis ocular. Cuando nos aproximamos a un paciente que necesita prótesis, debemos recordar que es un paciente que ha sufrido un evento adverso que amerita rehabilitación. ¿Para qué? Para incorporarse nuevamente a sus actividades cotidianas, para poder insertarse nuevamente en su entorno laboral, social o escolar. Este paciente va a necesitar de nosotros 2 cosas. Una es la orientación y otra el acompañamiento. La orientación se la daremos basados en nuestro conocimiento técnico, médico y en nuestra experiencia como adaptadores de prótesis. Y el acompañamiento es esencial. Recordemos que el paciente está atravesando un proceso de duelo y nosotros debemos estar en la capacidad de identificar en qué fase del duelo se encuentra para acompañarlo hasta el momento en que el paciente de manera resiliente decide asumir, aceptar su nueva condición y seguir adelante en el proceso de rehabilitación. El día de hoy les traigo una propuesta interesante y es una mnemotecnia para que no se nos pase ningún detalle a la hora de evaluar la cavidad anoftálmica. Recordemos que el éxito de la rehabilitación dependerá de la felicidad del paciente y él solo estará feliz si nosotros hemos logrado transmitirle las expectativas que realmente puede tener con respecto a su rehabilitación. La mnemotecnia que les propongo es la siguiente. Nosotros, como adaptadores de prótesis, ¿qué queremos de nuestro paciente? Queremos ver su cara más feliz. Y para ver su cara más feliz, vamos a evaluar 5 parámetros importantes en la cavidad anoftálmica.
La primera condición es que tenga un buen volumen. El volumen está dado por el implante que ha sido colocado en la cavidad y por el volumen de la grasa alrededor de ese implante. En segundo lugar, veremos entonces la superficie de la cavidad. Y aquí vamos a ver simplemente que la conjuntiva está indemne, que no tenga quistes, tumores o un área de defecto que deje que el implante esté expuesto. Además de eso, si seguimos a través de la conjuntiva, vamos a evaluar los fondos de saco conjuntival, que deben ser suficientes y profundos para alojar correctamente a la prótesis y permitirle la estabilidad y la movilidad, que es el siguiente parámetro. La movilidad estará dada entonces por la profundidad de los fondos de saco y por la relación íntima del implante orbitario con los músculos extraoculares. Por último, entonces vamos a mencionar algo importantísimo, como es la función palpebral. Si los párpados tienen una posición adecuada y funcionan bien, la rehabilitación tendrá un resultado natural y muy satisfactorio, tanto para el paciente como para el profesional que adapta la prótesis. Por último, quiero recordarles que desde el punto de vista de la cirugía oculoplástica, todos estos parámetros, si no están idóneos, ideales, si vemos que hay un defecto en alguno de estos parámetros, debemos tener muy presente que muchas veces son susceptibles de tratamiento quirúrgico para lograr hacer la cavidad más óptima y que la rehabilitación tenga mayor éxito. Si tenemos un déficit volumétrico, siempre estaremos en la capacidad de colocar un implante, si es que no lo había, de aumentar su tamaño o de colocar sustancias de relleno como la grasa autóloga o el ácido hialurónico. Si el problema está dado por los fondos de saco conjuntival, siempre podremos poner injertos para aumentar su superficie o reposicionarlos anclados a los rebordes orbitarios para que tengan mayor profundidad. Si tenemos un problema de función palpebral, simplemente debemos verificar que con la prótesis puesta el párpado superior esté en la altura adecuada y que tenga el movimiento correcto para que proporcione lubricación a la prótesis y luzca natural. Igualmente, si estamos ante la presencia de un ectropion o un entropion, entonces el tratamiento quirúrgico dará un resultado muchísimo mejor para esa rehabilitación. Entonces, ténganlo siempre en cuenta. Una vez que evalúen la cavidad, ofrezcan el pronóstico que corresponde y una vez que hayan adaptado la prótesis, siempre tengan en mente que para mejorar la adaptación es posible que el paciente necesite un tratamiento quirúrgico. Muchas gracias. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento, soy Ezequiel Soldarini de la ciudad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pertenezco a Instituto Óptico Vistoto. Ya hace más de 12 años que estamos trabajando junto con RN Prótesis y lo que les quiero comentar es la importancia que tiene la primer visita que uno hace al profesional cuando tiene un paciente que llega con la necesidad de hacerse una prótesis ocular. En mi caso particular, lo cito para tener como una pequeña entrevista. Ahí uno recién empieza a conocer al paciente, si es introvertido, extrovertido, si tiene ese problema que no quiere aceptar esa pérdida. La primer consulta, más que nada, uno pasa a ser más que un adaptador de prótesis ocular, un poco de psicólogo, para saber con qué se encuentra para empezar a trabajar, donde uno empieza a hacer preguntas. En mi caso yo le pregunto qué es lo que le pasó, por qué llegó a esa pérdida, a la pérdida del ojo, y de ahí empezamos a trabajar. Una vez que me explica todo, yo le explico cuál es el proceso que vamos a hacer y ya le doy un turno para empezar la adaptación en sí. Ahí en esa segunda vez que viene, ahí ya le muestro la prótesis, ya se la doy, que lo toque, que sepa qué es lo que va a tener en su cavidad y le explico paso a paso qué es lo que voy a realizar y siempre hay que dejarle bien en claro que no va a ser un 100% igual un ojo al otro. Vamos a buscar el mismo color, la misma forma,
que logre el mayor movimiento posible, pero nunca un 100%. ¿Por qué? Porque si no se logra, le podemos bajar esa ansiedad y esa esperanza que tiene de que le va a quedar perfecto. Llegado el caso y que quede así, es un logro más para nosotros. El tema de la adaptación en sí, bueno, calculo que Roberto eso se lo va a explicar, pero lo más importante de todo esto es la satisfacción al notar cómo le cambia el gesto a la persona una vez que le adaptamos la prótesis. Uno lo va a notar en la comisura labial y como la frase de RN Prótesis, logramos una sonrisa en la cara, eso es lo importante. El orgullo personal, y creo que el de todo adaptador, es eso. Les dejo un video de este caso y muchas gracias por esta invitación. Nos vemos. Hola, él es Gino y yo soy Daniela. Hacemos este videito para darle las gracias a Ezequiel que le hizo la prótesis a Gino. Gino tuvo por mala suerte un tumor en su ojito y a raíz de eso tuvieron que sacárselo. Y bueno, y tuvimos que buscar a alguien que le hiciera la prótesis y él la verdad que se ha comportado. Gracias por la buena predisposición y por la gran paciencia hacia Gino. Hola, buenos días. ¿Qué tal para todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Panseri, soy de Chajarí, del Laboratorio Ético Entre Ríos, y quisiera tirarle unos tips de la forma en que yo me manejo con los pacientes cuando hacemos una adaptación de prótesis. Obviamente tenemos que tener una charla previa con el paciente, se le da un turno y nos empezamos a conocer y él nos va contando de su problema, de por qué perdió la vista, qué le pasó, cuál fue el inconveniente, y uno va entrando en confianza, tanto el paciente con uno como uno con el paciente. Luego lo convoco en otra oportunidad donde ya vamos directo al grano con respecto a la adaptación en sí. Se le explica obviamente que no va a ser nunca igual, sí vamos a buscar una similitud con respecto a su ojo natural en cuanto a distribución, en cuanto a color, en cuanto a centrado en la horizontal, centrado en la vertical, la pupila, diámetro de iris, el limbo, color de esclera, distribución de venas, un montón de detalles finos que hacen a la similitud de su ojo natural. Es muy importante también tener en claro, hacer una visualización de la cavidad ocular, como para ver qué tipo de prótesis le vamos a adaptar. Si es una cascarilla, si es una prótesis más gruesita, una prótesis estándar, una prótesis con un poco más de volumen o menos volumen. Y es fundamental que se llegue siempre a buen término. ¿Por qué motivo? Porque si no llega a buen término y se hace una buena adaptación, lo primero que se disfruta es ver la sonrisa y cómo le cambia la cara y el semblante al paciente. Eso es una satisfacción muy personal, un logro espectacular. Se produce una magia increíble. Hace tiempo que estamos trabajando ya con Roberto, en este caso, de RN Prótesis. Uno hace su trabajo y Roberto es en este caso el que la está fabricando. Se produce una magia y logramos un todo en el sentido de una buena adaptación, una buena fabricación y un paciente con el pecho lleno de alegría.